Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Otra vez parece que va a llover un poquito, lo cual es bastante bueno. Han caído 4 gotitas y anuncian pues que va a llover un poquito más. Esperemos que así sea, porque el agua aquí hace bastante falta. Bien, vamos a ver el tema de hoy. Vamos a hablar de aceites de motor. ¿Qué os parece? ¿Os interesa el tema? ¿Os gusta? ¿Lo veis importante? Bien, vamos a hablar de aceites de motor, pues vamos a explicar un poquillo qué es el aceite, su función, vamos a ver, bueno, pues vamos a hablar de las especificaciones de los aceites, vamos a hablar de los grados, aceites minerales sintéticos y no sintéticos, que eso ya pues se ve poco, la verdad. La viscosidad, hablaremos cómo le afecta el clima, y bueno, algunos errores comunes, algunos mitos, cómo saber cuándo cambiar el aceite, y espero que me hagáis algunas preguntillas a ver si puedo ayudaros para resolverlas. Y en fin, bueno, pues yo creo que podemos tener aquí un buen ratito, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a esperar que vayáis conectando para que sepamos, bueno, pues cuánta gente tenemos y si esto funciona o no funciona. Bien, ¿cómo elegir el mejor aceite para tu coche? Elegir aceite minerales sintéticos o semisintéticos, que los minerales pues ya prácticamente han desaparecido, se utilizan quizás en transmisiones y cajas de cambio automáticas, en manuales, perdón, en grupos diferenciales, etcétera, pero que ya en motor prácticamente el mineral ha desaparecido hace tiempo. Bien, ¿qué tipo de aceite utilizáis? ¿Cada cuánto tiempo lo cambiáis? Y bueno, pues espero que compartamos las experiencias que tenemos y pues a ver si entre todos podemos aclararnos y aprender un poquito, ¿vale? Bien, vamos a ver, aceite de motor, ¿por qué es importante? Bien, el aceite de motor es muy importante porque ya sabéis que es el encargado de hacer y de garantizar el buen funcionamiento del coche, del motor, ¿vale? Si no tuviese aceite, pues el motor lo que te dura es un ratito, ¿vale? El aceite pues se encarga de lubricar, de limpiar y de refrigerar también, porque también forma parte de la refrigeración de las piezas del coche, pues todos los componentes internos del motor, que son los que sufren más, ¿de acuerdo? Con la lubricación correcta del motor, pues lo que hacemos es protegerlo y evitamos desgastes y fricciones y desgastes prematuros. Y además de, como he dicho antes, refrigera el motor, ¿vale? Aunque el aceite esté muy caliente. Hola, ¿qué tal Pedro? Desde Colombia me ves. Estupendo, pues muchísimas gracias por estar ahí. A ver si tienes alguna dudilla, pues puedes hacerla por el chat si quieres, ¿vale? Bien, pues lo que decíamos, el aceite aunque esté muy caliente, que suele estar sobre 100 grados aproximadamente, en algunos motores incluso más, pues también refrigera, ¿de acuerdo? Ya os recuerdo, ya lo comenté alguna vez, refrigerar es sustraer calor de una pieza, no es bajarle la temperatura, es sustraerle calor, ¿vale? Entonces, si tú tienes una pieza que está a 150 grados y le aplicas un aceite o un líquido o aire o lo que sea que esté a 100 grados, pues por la propiedad de que tiene el calor de transferirse de la zona más caliente a la zona más fría, pues la vas a refrigerar, aunque la estés refrigerando con un líquido que esté muy caliente, ¿vale? Entonces el aceite forma parte de esta refrigeración. De hecho, en los bloques de motor se suele montar desde hace ya bastante tiempo unos pequeños surtidores que están orientados hacia la parte inferior de los pistones y tiene dos funciones. Una es lubricar los bulones y otra es refrigerar los pistones. ¿De acuerdo? O sea que el aceite es bastante importante. Como ya os podéis imaginar, esos surtidores pues tienen unos orificios muy pequeños, ¿vale? Y bueno, pues darle importancia de que el aceite esté limpio, de que tenga la fluidez correcta, o sea, la densidad correcta, y que tenga las especificaciones correctas que nos dice el fabricante, ¿vale? El... Bien,
Duda, ¿qué pasa si el motor se queda sin aceite? Bueno, pues si se queda sin aceite el motor se gripa. ¿Por qué? Porque se producen fricciones entre los componentes que están en movimiento, ¿de acuerdo? Si vosotros miráis las piezas de un motor, aunque estén muy pulidas, su superficie en realidad lo que son pequeñas crestas, pequeñas aristas, ¿vale? Y estas aristas rozan unas con otras y lo que hacen es aumentar la temperatura, aumenta la fricción y acaba produciéndose el gripado, ¿de acuerdo? Que es un agarramiento de los metales, se funde el metal superficialmente, ¿de acuerdo? Por eso se ven, cuando veis un pistón gripado, pues eso se ve esos rayones y esas formas que tiene como de pegotes de soldadura, porque realmente lo que se ha hecho es fundir el metal, ¿vale? Entonces, si dejamos el motor sin aceite, pues evidentemente se gripa y adiós motor, ¿vale? Entonces, tendremos que tener precaución siempre de revisar el nivel del aceite. En algunos fabricantes te dicen que lo hagas cada vez que vas a repostar combustible. Quizás sea demasiado celo, ¿vale? Pero que menos que una vez al mes, pues levantemos el capó y saquemos la varilla y le echemos un vistazo, ¿vale? También conviene siempre llevar algún pequeño resto de aceite en el motor para alguna emergencia, porque imaginaos que, bueno, pues tenemos un retén que falla, empieza a perder aceite, nos pilla lejos de casa y, bueno, pues podemos ir rellenando si la fuga no es muy grande, ¿vale? Entonces siempre conviene llevar un poco en el maletero. Si os ocurre, por ejemplo, que vais circulando, estáis de viaje y, bueno, pues os enciende el testigo o notáis que estáis perdiendo aceite, y tenéis que repostar y no encontráis el aceite que te dice el fabricante, pues siempre será mejor utilizar un aceite, aunque sea de una especificación diferente, durante un tiempo de emergencia, durante una emergencia, a quedarte sin aceite. Es decir, si tu motor lleva un aceite 530 y tienes una fuga o una falta de presión de aceite, pues y si no encuentras nada más que aceite 1040 o 1030, pues bueno, es mejor echarle el 1030 que no echarle ninguno, evidentemente, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo se puede estar sin cambiar el aceite? Bueno, pues cuanto menos mejor. Los fabricantes te suelen recomendar, últimamente pues están entre 20.000, 25, 30.000, están por ahí rondando las cifras, son cifras bastante altas, ¿vale? Yo prefiero de hacer cambios más frecuentes, no porque el aceite se degrade, sino porque vas eliminando suciedad de dentro del motor, ¿vale? Cuando quitas el aceite, pues arrastra la suciedad y entonces mantienes el motor limpio. Cuanto más limpio, más te va a durar, ¿vale? Entonces, sobre todo los motores diésel, que tienen mucha carbonilla, ¿vale? Entonces, cuanto más hagas, pues mejor, ¿no? Bien. Pero yo creo que vamos a pasar un poquillo de estas preguntas y vamos a pasar un poco a ver qué tipo de aceite de motor tenemos. Bueno, pues el tipo de aceite de motor tenemos en primer lugar aceite mineral, que se extrae directamente de el petróleo crudo y de minas donde haya cercana un yacimiento de petróleo, evidentemente, ¿no? Eso es aceite mineral, que el que se ha estado usando pues de principios de la industria del automóvil. Y bueno, pues funciona muy bien. El problema que tienen es que no suele ser homogéneo, entonces no siempre es igual, no sé, no siempre tiene las mismas características, ¿vale? Entonces puedes tener un aceite mineral de una zona, extraído de una zona, que vaya muy bien, pero el de otra zona del planeta pues no te funciona tan bien. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, porque se inventaron los aceites sintéticos y los semisintéticos, ¿vale? El aceite semisintético pues es una mezcla de aceite mineral con aceite sintético, porque esto se ideó porque el aceite sintético pues es mucho más caro que el aceite mineral. Los motores antes tenían muchísimo más mantenimiento, de hecho las revisiones antiguamente se hacían cada 5.000 kilómetros, algo que ahora es prácticamente impensable. Y entonces, bueno, pues una manera de hallar un equilibrio entre el precio y el rendimiento que te da el aceite, pues fue el aceite semisintético, ¿vale? Que también funcionaba bastante bien. Estos aceites, lo único que el problema que tenían así un poco más grueso es que si los apurabas mucho, pues se creaba mucho residuo dentro del motor, ¿no?
pero luego pues funcionaban bastante bien, ¿de acuerdo? El siguiente aceite que tenemos es el sintético, el full synthetic. Esto se puso de moda y bueno, pues causó bastante sensación porque bueno, pues sonaba muy bien eso de ponme aceite full synthetic, ¿vale? El full synthetic es un aceite que está hecho directamente en laboratorio. Esto no tiene nada que ver ni con el petróleo, ni con las minas, ni con aceites minerales, ni nada. Esto es hecho directamente en laboratorio. Entonces, ¿qué ocurre con este aceite? Pues que siempre va a ser igual. Es decir, el aceite que vamos a fabricar pues siempre tiene las mismas propiedades que hayan diseñado bueno, pues sus fabricantes, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con este aceite? Pues que como es hecho a medida, pues el fabricante puede pedir las condiciones que tiene que cumplir este aceite, que aguante tanta temperatura, que aguante tanta presión, que aguante este tipo de fluidez, que sea detergente, que sea antiespumante, en fin, va a tener una serie de características que se pueden pedir a la carta y claro, también esto influirá en el precio, evidentemente, ¿vale? Pero tenemos la gran ventaja de que siempre pues, va a tener esas propiedades, ¿vale? Va a tener mucha más protección para el motor porque entre otras cosas va a tener agentes antioxidantes y agentes limpiadores, ¿vale? Y es muchísimo más estable ante las temperaturas extremas, ¿vale? Y sobre todo en los motores modernos que son tan exigentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es que es mejor un aceite sintético o un aceite semisintético? Bien, el aceite sintético siempre va a ser mejor, ¿vale? Porque siempre va a proteger más y te va a durar más. Pero es mucho más caro que un aceite semisintético, ¿vale? Hay una gran diferencia de precio ahí. Por lo cual, pues hubo un periodo de tiempo donde los fabricantes pues recomendaban aceites semisintéticos para sus motores, ¿de acuerdo? Aunque bueno, tú siempre tienes la opción de elegir el aceite sintético, ¿de acuerdo? Bien, ¿se pueden combinar aceites sintéticos y semisintéticos? Se puede hacer. No se, no se debe o no se recomienda, pero sí que se puede, ¿vale? Esto se hacía, esto era una técnica de pobres de antes, ¿no? Coger un semisintético y mezclarlo con sintético, ¿vale? Para ahorrarse un poco de dinero, para mejorar un poco la calidad de aceite. Esto es un poquillo arriesgado porque nunca sabes realmente qué aditivo lleva un aceite sintético, ¿vale? Ni tampoco sabes lo que lleva el semisintético. Entonces, las combinaciones de aceite a veces pueden funcionar mal, ¿vale? Puede ser contraproducente. Por lo tanto, mezclar aceites es una operación que no está recomendada, salvo en casos de emergencia, como he dicho antes. Es decir, si te quedas sin aceite, pues es mejor echarle un aceite, aunque no sea el recomendado, a no tener aceite ninguno, ¿vale? Siempre será mejor ponerle algún parche que luego después pues, puedes cambiar el aceite cuando llegues a casa y ya le pones el que tiene, ¿vale? Bien. ¿Se pueden mezclar aceite de diferentes tipos? Pues lo que estábamos hablando antes. Solamente en un caso de emergencia, ¿vale? ¿Es cierto que el aceite sintético solo es para los coches nuevos? Pues no, el aceite sintético se puede utilizar para cualquier tipo de motor, ¿vale? Eso depende de si te quiere gastar más dinero o menos. Lo que sí debes de tener en cuenta es que, bueno, pues en un motor que ya esté muy gastado, muy rodado, pues posiblemente lo que tendrás que tener en cuenta es la densidad del aceite que vas a utilizar, ¿vale? Porque ya el motor cuando está gastado pues tiene fugas internas y tiene ligeras pérdidas de presión de aceite y entonces bueno pues ya tienes que empezar a considerar si se va a utilizar una viscosidad más alta en tu motor con ideas de contrarrestar estas pequeñas fugas de aceite internas, ¿de acuerdo? Pero que puedes utilizar un aceite sintético, por supuesto, siempre que quieras, no tiene ningún problema. De hecho, es bueno, porque en un motor que esté muy rodado, el aceite que es sintético, ya os he dicho, lleva sobre todo aceites antiespumantes y aceites limpiadores, o sea, y, compuestos limpiadores, ¿vale? Que te van a limpiar el motor por dentro, ¿de acuerdo? Entonces puede que te venga bien utilizar un aceite sintético, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar un poco de las viscosidades, vamos a hablar de, bueno, los numeritos estos famosos que siempre estamos los mecánicos hablando, que si el aceite es 530, que si el 020, que si el uno es más gordo, que si el otro es más fino.
No sé si sabéis exactamente qué quieren decir esos números, ¿no? El 5W30, el 030, el 020. Creo que ha salido ya por ahí un 010 también, algún motor que lleva 010. O sea que estamos afinando ya bastante. ¿Sabéis lo que significan estos números? No sé si lo habéis, alguna vez habéis buscado información a ver qué quiere decir o alguna vez os lo han explicado. Bueno, pues vamos a tratar de aclararlo un poco. Vale. Los aceites ya sabéis que unos son más espesos que otros, son más fluidos que otros. Simplemente comparáis el aceite de cocina, ¿no? El aceite de girasol siempre es un poco más fluido que el aceite, o sea, pero el aceite de oliva es más espeso que el aceite de girasol, por ejemplo, ¿no? Para que tengáis un ejemplo de andar por casa, ¿de acuerdo? El aceite de girasol, digamos, es más líquido. Bien, con los aceites de motor ocurre lo mismo. Aceites, pues podemos tener aceites muy espesos, como por ejemplo las valvulinas. Una valvulina SAE 90, pues prácticamente eso es miel, eso es súper espeso. Y luego tenemos, por ejemplo, un aceite 020 que es líquido como el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide esa fluidez y esa viscosidad del aceite? Pues eso hubo unos señores que eran la Sociedad Americana de Automoción que, bueno, pues idearon una serie de test para hacerles al aceite para clasificarlo según su viscosidad, ¿de acuerdo? Y se le estableció pues unas marcas que son estos números. Entonces, los primeros aceites que había en el mercado eran aceites monogrado, ¿vale? Que se llamaban aceites monogrado y eran estacionales. Había que utilizar un aceite en invierno y otro aceite en verano, que esto hoy en día pues es impensable porque hace ya muchísimos años que esto ya no existe, ¿no? Existen los aceites monogrados, pero no existen los mantenimientos de verano y de invierno, ya que se han implementado los aceites multigrados, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que se hacía era se medía el tiempo que tardaba en fluir el aceite una determinada longitud, ¿de acuerdo? Y a una determinada temperatura, tanto en frío como en caliente. En frío, si no recuerdo mal, era 0 grados y en caliente a 100 grados, ¿de acuerdo? Y entonces se establecía una tabla. Entonces, cuanto más corría el aceite, cuanto más bajaba en esta escala, pues más fluido era y se le daba un número más bajo. Entonces, cuanto más bajo es este número, es más fluido. ¿De acuerdo? Cuanto más alto, es más espeso. Entonces, una valvulina SAE 90, pues lo que tienes ahí es prácticamente mantequilla. Eso es, eso tarda 2 horas en escurrir la lata, ¿vale? De espesa que es. Luego tiene la ventaja de que, bueno, pues aguanta muchísima compresión, ¿vale? Que para eso están diseñados. Y un aceite SAE 5, pues es prácticamente agua, ¿de acuerdo? Tú cuando lo vacías, pues ves que eso corre como el agua, es muy líquido, ¿de acuerdo? Entonces, estos eran los aceites monogrados, se hacía uno para verano y otro para invierno. ¿Por qué? Porque interesa que cuando se arranca el motor, pues el aceite fluya rápidamente por todo el circuito y comience a lubricar todas las piezas lo antes posible. Si tenemos un aceite que es muy viscoso, pues tardará muchísimo tiempo y requerirá también de más trabajo por parte de la bomba de aceite. Si tenemos un aceite que es más fluido, pues evidentemente llegará antes a todos los recovecos del motor, comenzará el motor a lubricar antes y la bomba de aceite requerirá también menos trabajo. Inconveniente del aceite que es muy líquido, pues que pues, al ser tan líquido, menos viscoso, pues por las juntas de las piezas, por los casquillos de biela y de bancada, pues fuga hacia el cárter con más facilidad. Entonces cuesta más mantener la presión de aceite. Cuando un aceite es demasiado espeso, pues no se producen estas fugas, pero sí se producen presiones internas porque si tenéis un líquido a alta presión dentro de un receptáculo, pues esa presión lo que hace es frenar el movimiento de esas piezas, ¿de acuerdo? Entonces también es contraproducente. Hay que buscar un equilibrio entre muy fluido y muy espeso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como los aceites eran minerales en un principio, eran monogrados y tenían cambios estacionales que esto requería pues de un coste adicional de mantenimiento,
cuando salieron los aceites sintéticos, incluso antes también, ¿no? Se empezaron a sacar los aceites multigrado, es decir, la famosa 5W30 o 20W50 que ya conocemos todos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con los aceites multigrados? Pues que ya no hace falta hacer un cambio estacional, porque tenemos un aceite que se va a comportar como un aceite de invierno con unas características y como un aceite de verano con sus características, ¿de acuerdo? Entonces ya esto elimina la necesidad de cambiar de aceite cuando es invierno y el verano, ¿de acuerdo? Esa es la gran ventaja. También son más caras, evidentemente. Bien, ¿qué significa entonces las siglas, por ejemplo, 5W30 o 10W40? Bueno, pues el primer número lo que nos indica es la viscosidad del aceite en frío. La W es de winter, de inglés, en frío, ¿vale? Y el segundo número es la viscosidad a alta temperatura, normalmente a 100 grados, ¿vale? ¿Cómo se comporta la viscosidad de ese aceite a 100 grados? Entonces, un aceite 5W30 será más fluido en frío que un aceite 10W30. Cuanto más pequeño es el número, más fluido es, ¿de acuerdo? Pero los dos tienen gran protección a alta temperatura, porque se comportan como un SAE 30 o como un SAE 40. Más o menos, no sé si lo habréis entendido, ¿vale? No debéis de confundir la viscosidad con la fluidez, porque seguro que muchos de vosotros estáis pensando, cuando el motor está caliente, pues yo quito el tapón y el aceite sale mucho más rápido que cuando quito el tapón y el motor está frío, ¿vale? Una cosa es la viscosidad y otra cosa es la fluidez, ¿de acuerdo? La viscosidad es lo espeso, lo grueso que es ese aceite, y la fluidez es la velocidad con la que se desplaza, ¿vale? Entonces, los aceites interesa que cuando estén calientes y las piezas que están en movimiento se han dilatado y esas holguras que hay entre las piezas posiblemente hayan aumentado, interesa de que sean más viscosos para evitar fugas internas, ¿de acuerdo? De hecho, uno de los componentes que se les añade a los aceites sintéticos son espesantes, ¿de acuerdo? Para que se comporten como un SAE 30 o un SAE 40 cuando están a 100 grados, ¿de acuerdo? Así que, ojo, la diferencia que hay entre viscosidad del aceite y fluidez. Son dos cosas, son opuestos y son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Para explicarlo de otra manera que quizás lo entendáis mejor, es la capacidad de compresión que aguanta la película de aceite que se forma entre dos piezas, ¿vale? Cuando tenemos dos piezas que están en contacto y las lubricamos con una presión de aceite, realmente lo que hacemos es interponer en medio una película de aceite, ¿vale? Y esa película de aceite, pues interesa que aguante cuanta más presión mejor, porque si hay un momento donde la presión rompe la película, pues tenemos contacto entre los metales. Entonces, cuanto más aguanta esa compresión, pues más calidad tiene aceite y más protegido está el motor, ¿vale? No sé si así quizás lo entendáis mejor, ¿de acuerdo? Entonces, viscosidades del aceite, 5W30, cuanto más pequeño es el primer número, más fluido es en frío y más fluido, perdón, más viscoso es menos viscoso en frío y más fluido, y cuando el segundo número es más grande, pues más viscoso es, ¿de acuerdo? Aunque con la temperatura aumenta su fluidez, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por esa es la tendencia que tenemos últimamente en los motores modernos, donde se estaba bajando mucho la fluidez del aceite, la viscosidad del aceite, ¿de acuerdo? ¿Por qué se utilizan ahora aceites 0,20, 0,10? Creo que el otro día vi por ahí algún artículo donde ya hablaban de utilizar aceites 0,10
0,30. ¿Por qué estos aceites tan fluidos? Pues simplemente porque para cumplir con la normativa de emisiones interesa que haya cuantas menos pérdidas haya en el motor, ¿de acuerdo? Pérdidas hablamos, pues por ejemplo, mantener el motor en marcha origina pérdidas de rendimiento, lógicamente. Mover los pistones, mover el cigüeñal, mover el volante de inercia, mover el alternador, bomba de agua, bomba de aceite incluida, pues todo esto son pérdidas de rendimiento que se le está quitando al combustible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahorrar lo máximo posible en estas pérdidas. No es igual mover un aceite que sea muy denso que mover un aceite que sea muy fluido, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos un gran ahorro de combustible, por eso es esa tendencia. También esto se puede hacer porque los motores modernos vienen mucho más ajustados que antiguamente, entonces te puedes permitir utilizar estos aceites tan finos, ¿de acuerdo? Si tú tomas un motor de los años 80, por ejemplo, no hace falta irse muy lejos, y le montas un aceite 0W30, pues seguramente vas a tener unos tremendos ruidos en el motor y posiblemente acabe rompiéndose, porque no podrá soportar la presión de aceite necesaria, ¿de acuerdo? Al ser muy líquido. Así que ojo con eso, ¿vale? Lo que hemos hablado anteriormente, para compensar los desgastes internos del motor que ocurren cuando ya tenemos un elevado número de kilómetros, pues se suele recurrir a aumentar la viscosidad del aceite. Si nuestro fabricante nos dice que utilicemos un aceite 1030, pues cuando ya tenemos muchos kilómetros y vemos que empezamos a tener posibles fugas internas por desgaste de casquillos de biela, de bancada, por los apoyos del cigüeñal, por los apoyos del árbol de levas, pues entonces una forma de compensar estas pequeñas fugas internas, que son normales por el uso, pues es aumentar la viscosidad del aceite, ¿vale? Lo que hacemos es que retenemos esas pequeñas pérdidas y mantenemos la presión interna del motor, ¿de acuerdo? Así que ese es un pequeño truco. Pero esto se suele hacer ya cuando tengamos muchos kilómetros y dependiendo pues del estado de desgaste. ¿Vale? Una pregunta es que si se puede utilizar un aceite más viscoso del recomendado. ¿Vale? Hay que tener cuidado. Esto se puede hacer quizás en climas muy cálidos, ¿vale? Donde si nosotros tenemos un motor que ha estado diseñado, por ejemplo, para funcionar en Europa y nos vamos al desierto, por ejemplo, ¿vale? Pues sí podríamos utilizar un aceite que fuese un poco más viscoso, ¿vale? Hola, Lisandro, ¿qué tal? Tú también supongo que eres de Colombia, lo que quieres decir, ¿verdad? Pues nada, buenas noches y encantado de tenerte por aquí. Bien, pues en esas circunstancias sí podríamos tener un aceite, podríamos utilizar un aceite un poco más viscoso, pero tendríamos que mirar lo que nos dice el fabricante. Eh, sí, también, ¿verdad? Claro, estupendo. Los fabricantes normalmente nos van a dar una tabla donde nos van a decir un rango de temperaturas y las diferentes viscosidades de aceite que podremos utilizar dentro de esos rangos de temperatura. Y nosotros podremos elegir cuál es el que más se adapta a nuestra situación, ¿de acuerdo? Porque ya que el fabricante puede estar situado en Europa, pero puede estar importando vehículos a cualquier parte del mundo, ¿vale? Entonces, el aceite que te vaya bien en Europa no tiene por qué irte bien, pues no lo sé, en África, por decirte algún sitio, ¿de acuerdo? Entonces, te suelen dar esta tabla donde te va a decir estos rangos de temperatura, pues puede utilizar estos tipos de aceite, estas densidades de aceite, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si un aceite es menos viscoso del recomendado? Pues que puedes tener pérdidas de presión de aceite, lógicamente, por lo que hemos estado hablando antes de los desgastes internos del motor, ¿vale? Pues por ahí va a tener pérdidas de aceite y puedes dañar el motor, así que hay que tener bastante cuidadillo con eso, ¿vale? Bien, ¿cómo le afecta el clima a la elección del aceite? Pues lo que estábamos hablando antes, es decir, un aceite en clima frío vamos a necesitar aceites de baja viscosidad. ¿Para qué? Para que fluyan fácilmente cuando arrancamos el motor en frío por la mañana, ¿vale? Y recorra todo el circuito.
no sé si lo sabéis, ¿vale? Cuando paramos el motor durante la noche, pues todo el aceite escurre y todo el sistema de engrase, normalmente, en algunos motores no, pero en otros sí, pues se va de nuevo al cárter y se vacía prácticamente todo el circuito. En algunos vehículos hasta el filtro de aceite se vacía, ¿de acuerdo? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas noches desde Eduardo desde Argentina. Buenas noches, estupendo. Encantado de conocerte. Gracias por estar ahí. Pues cuando por la mañana arrancamos el motor, pues la bomba tiene que tomar el aceite del cárter, tiene que llenar el filtro, tiene que llenar todas las galerías principales y tiene que recorrer todo el circuito hasta llegar a todos los puntos. Entonces va a haber un cierto número de vueltas donde el motor está trabajando sin presión de aceite. No quiere decir que no esté lubricado, porque en todas las partes va a haber restos de aceite, ¿vale? Y va a tener una pequeña lubricación, pero la presión de aceite va a tardar un número de revoluciones en llegar a todos los puntos. Y evidentemente esos puntos pues están sufriendo un poquito, ¿vale? No es mucho, pero un poquito. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues que ese tiempo sea el más corto posible. Y esto lo conseguimos con aceites que sean más fluidos. Aceites que la bomba pueda tomar fácilmente del cárter y pueda enviar fácilmente a cualquier parte del circuito y que llegue lo antes posible y comience a lubricar lo antes posible. ¿De acuerdo? También ocurre que cuando el aceite está frío, como fluye menos, pues también dificulta el engrase hasta que no coge temperatura. Por lo tanto, interesa también de que sea lo más fluido posible. ¿De acuerdo? En los climas cálidos, pues te interesa que sean aceites más viscosos, ¿vale? Porque te van a proteger más el motor en condiciones de calor extremo. ¿De acuerdo? No sé si también os ha quedado claro, tenéis alguna preguntilla. ¿Vale? Bien, es mal utilizar aceite más barato de marca blanca. Tenemos que mirar, más que la marca, tenemos que mirar las especificaciones que nos dé el fabricante, sea un fabricante conocido o sea un fabricante menos conocido o una famosa marca blanca, ¿de acuerdo? Porque sea una marca blanca no quiere decir que sea un aceite de mala calidad, ¿vale? Eh, de hecho, prácticamente en todos los aspectos de todas las producciones, de todos los artículos del mundo, suele ocurrir que un fabricante de una primera marca, pues por exceso de producción, vende su producto que es de alta calidad, lo vende a una marca desconocida, ¿vale? Para que la comercialice. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta marca desconocida o marca blanca, pues está vendiendo un producto de alta calidad a un bajo precio. Y eso es para colocar un excedente de stock, que suele ocurrir con bastante más frecuencia de lo que pensamos. También existen las marcas de mala calidad, evidentemente, ¿no? Pero no tiene por qué ser una cosa con la otra. Lo que tenemos que mirar siempre es la especificación que nos pide el fabricante. Están de acuerdo en aumentar la viscosidad en caliente, ya que el motor trabaja dentro de un rango de temperatura. Es correcto, pero es lo que te decía antes. Hay que distinguir la diferencia entre viscosidad y fluidez. ¿De acuerdo? La viscosidad es cuánta te aguanta. Antes lo decía con un ejemplo, yo creo que tú has entrado un poco más tarde. La viscosidad es, para que lo entiendas, cuánta presión te va a aguantar el aceite, ¿vale? Y la fluidez es cuánto se desplaza ese aceite en una medida de tiempo. Entonces puedes tener un aceite que sea muy viscoso, que sea muy grueso, pero que también sea muy fluido. ¿Comprendes? El HTHS, ¿a qué te refieres con eso? No sé si es una marca o... si es una marca no la conozco, la verdad, no lo sé, ¿vale? Por eso te dicen que te interesa tener un aceite que sea más viscoso en caliente, ¿vale? Cuando decimos en caliente es cuando ya está a 100 grados, ¿vale? Para evitar las fugas internas, ¿de acuerdo? Que hay en el motor, cuando las piezas han dilatado y posiblemente haya un poco más de holgura entre ellas.
acuerdas que tengo aquí al gato? Me veis que estoy mirando porque está el gato y no sé qué es lo que quiere. Venga, salte por ahí. Hay que estar también con el gato. Pobrecillo. Bien, no sé si esa es la diferencia, quizás que... Eso es que siempre crea cierta controversia, ¿no? La fluidez y la viscosidad del aceite, ¿vale? Tenéis que pensar en la viscosidad como la capacidad que tiene para aguantar la película sin romperse, ¿de acuerdo? Entonces, puedes tener un aceite que aguanta mucho y que sea fluido, que se comporte fluido, ¿de acuerdo? Son dos conceptos opuestos que van ligados. En el tema de los aceites van ligados. ¿De acuerdo? Bien, lo que os estaba diciendo, que tenéis que utilizar aceites, si tenéis marcas conocidas, evidentemente, pues tenéis más garantía, porque los fabricantes te están dando más garantía, pero lo que tenemos que revisar es la especificación que nos pide el fabricante, para asegurarnos de que cumple con los criterios de engrase correctos, ¿vale? Bien, H es la prueba que se realiza a 150 grados, que se informa, por ejemplo, ¡está aquí! En 3,5, 3,7 como los A3B4. Ah, pues no conocía yo esta prueba. Yo conocía que se hacían a 100 grados, no sabía que se hacían a 150 también. Posiblemente, claro, como últimamente los motores se les exige tanto, pues posiblemente exista esta prueba a más temperatura. Puede ser perfectamente. No la conocía, yo sabía que la hacían a 100 grados, que hacían la prueba de viscosidad a 0 para el aceite en frío, para la clasificación en frío, y a 100 grados en caliente. Es una prueba de resistencia. Esta no la conozco, la verdad. No la conozco. Yo conocía la de la viscosidad. No conocía la prueba de resistencia. ¿Vale? Estupendo que tengamos gente aquí que, pues mira, aprendemos cositas nuevas, ¿eh? Porque yo siempre digo que el día que no aprendas algo, pues es un día perdido, ¿vale? Así que estupendo. Pues no la conocía, tengo que buscarla. HTHS. Espérate, me lo voy a apuntar para echarle un vistazo, porque estas cosillas, pues, estas cosillas me molan. Viscosidad HTSS. Vale, pues esto tengo que verla, la tengo que leer y... Esta no la conocía yo, la verdad. Esta es nueva. Estupendo. Me parece estupendo que haya gente por aquí que aporte. Estupendo, muy bien. Algo más para aprender para hoy. Bien, ¿se pueden utilizar viscosidades diferentes? Sí se pueden, ya lo he explicado antes. Es decir, normalmente el fabricante te va a decir una viscosidad estándar. Te va a decir que tu aceite lleva 530. Pero es muy normal en las fichas técnicas de los aceites, me imagino que dice, te refieres a las latas de aceite, ¿no? Me imagino que sí. Pues no, la verdad que no le he prestado yo atención a eso. Ahí me has pillado. He mirado siempre el tema de la CEA, el API y el SAE, pero no he mirado el tema este, ya te digo. Bien, como decía, pues sí se pueden utilizar, tenemos que adaptarnos un poco a lo que nos dice el fabricante, esta tabla que nos va a dar el fabricante, porque ya os digo, el fabricante pues puede fabricar a nivel mundial y lo que vaya bien en una zona pues no tiene por qué ir bien en otra, ¿de acuerdo? Y puedes adaptarte un poco a ello. Esta también es buena. ¿Es necesario cambiar el filtro de aceite cada vez que se hace el cambio de aceite? Pues mira, antiguamente no se hacía, ¿eh? Antiguamente no era una práctica común. Antiguamente se cambiaba, se solía hacer un cambio de aceite y en el segundo ya sí se cambiaba el filtro de aceite, ¿vale? Esto se hacía por tema económico más que otra cosa, ¿vale? Por ahorrar un poco los mantenimientos de los coches. Pero lo ideal es cambiar el aceite y cambiar el filtro. ¿Por qué? Porque dentro del filtro pues queda un resto de aceite que pueden ser fácilmente 200 centímetros cúbicos y bueno, pues es un aceite que está sucio y que te va a contaminar el aceite limpio. Y bueno, los precios de los filtros pues tampoco no son muy elevados últimamente. Depende también de qué coche, ¿vale? Pero en un vehículo utilitario normal, en un turismo normal, pues el filtro de aceite no suele ser muy caro. Entonces pues no merece la pena de cambiar un aceite que sí son bastante caros últimamente, a un aceite sintético que sea caro, pues ensuciarlo con una parte de aceite sucio que ha quedado en el filtro. Entonces lo más ideal es cambiar aceite y filtro,
¿de acuerdo? Además que como también los aceites y los mantenimientos se han ampliado tanto, pues la verdad es que mantener más de 20.000 kilómetros un filtro de aceite, pues ya te estás arriesgando a que se obstruya y tengas un problema en el motor, ¿de acuerdo? Así que conviene cambiar el aceite y el filtro. Bien, esta es una pregunta que antes también se hacía mucho. ¿Cómo saber cuándo hay que cambiar el aceite? Esto se hacía, esto es un poco gracioso porque es muy antiguo también. Antes se iba muchas veces, acudía al taller y le preguntabas al mecánico si le tocaba ya cambiar el aceite, pero no se hacía ni por tiempo ni por kilómetros. Es decir, tú ibas y el mecánico cogía la varilla, se manchaba los dedos, lo oprimía y entonces veía un poco la resistencia que tenía a la presión y también veía lo viscoso que se le quedaba entre los dedos, ¿no? Y ahí te calculaban si ya el aceite estaba para cambiarlo o no, ¿vale? Esto también era porque mayormente se utilizaban motores de gasolina y el aceite pues se licuaba un poco con los restos de gasolina que pasan al cárter. Entonces ahí se veía un poco si había, si la viscosidad pues todavía era aceptable y la presión que tú hacías entre los dedos también veías si el aceite todavía aguantaba un poco, ¿no? Esto es una anécdota de hace ya muchos años, esto ya no existe, ¿no? Esto, a nadie se le ocurre hacer esto, ¿vale? De hecho, mucha gente ni la habrá visto nunca. Lo que tenemos que hacer pues siempre es seguir la pauta que nos dice el fabricante o adelantarnos, dependiendo del uso que le demos, ¿vale? Si estamos trabajando en condiciones duras, no sé, imaginaros que tenéis un coche que está constantemente tirando de un remolque cargado, un remolque grande, y está subiendo pendientes y está trabajando en zonas de polvo, en zonas sucias, pues ese aceite está sufriendo más y ese motor está sufriendo más. Entonces no conviene agotar los plazos de mantenimiento de ese motor, ¿vale? Si el fabricante te ha pedido que lo cambies cada 20.000, pues ese motor que está trabajando más, pues conviene cambiarle el aceite antes, el aceite y los filtros, ¿de acuerdo? Si tu vehículo es un vehículo que le das un uso normal, pues te debes de mantener en los que te diga tu fabricante. Y si le das muy poco uso, no lo cambiamos nunca, ¿no? Sí. Puede que alguno esté pensando. Pues todo lo contrario. Si utilizamos muy poco el aceite, el vehículo, el aceite se contamina más porque los restos de lubricante, de combustible que pasan al aceite que está en el cárter, pues tienen más tiempo para degradarlo, ¿vale? Cuando se utiliza el motor normalmente, o el vehículo normalmente, pues también pasan restos de lubricante, de combustible al aceite, pero con el funcionamiento, pues parte de ese combustible, con la temperatura, se evapora, ¿vale? Y no degrada tanto el aceite. Pero si el motor lo utilizamos muy poco, pues esos restos de combustible permanecen en el aceite y lo degradan más. Por lo tanto, un motor que se utiliza muy poco debe de atenerse al plazo de mantenimiento que le dice su fabricante o adelantarse un poco. Es decir, si tienes un motor, un vehículo que ha recorrido 3.000 kilómetros en un año, pues si el fabricante dice que debes de cambiarle el aceite cada 20.000, no pienses que puedes aguantar otro año más con ese aceite. Lo ideal es, para que proteger tu motor, que al año pues le hagas el cambio, aunque solamente le hayas hecho 3.000 kilómetros, porque ese aceite va a estar degradado, va a tener combustible disuelto en él, ¿vale? Así que ahí tenéis un poco de, de pensar. Es que eso es muy común, ¿eh? Yo cuando estaba en el concesionario me venían muchos clientes que me decían, pues eso, que tenían coches que circulaban muy poco, ¿no? 3.000, 4.000 kilómetros al año. Y entonces me decían que si convenía aguantarlo, ¿no? Que si esperaba el año siguiente. Y bueno, pues yo siempre le explicaba esto mismo. Porque de verdad que se nota que el aceite está, además que lo hueles, ¿no? Cuando sacas el aceite y lo hueles y en los motores de gasolina se huele a combustible, ¿de acuerdo? Te llega un olor a gasolina, ¿vale? Se nota que está un poco diluido, ¿vale? Entonces conviene
que aunque lo hayamos utilizado muy poco, pues conviene cambiar el aceite antes de que te lo diga el fabricante, ¿vale? Que en este caso sería por tiempo. Por eso también muchas veces los fabricantes o la mayoría de ellos te van a poner un intervalo de mantenimiento de kilómetros o años y te va a decir pues se debe de cambiar el aceite cada 20.000 kilómetros o cada año, lo que ocurra antes. Entonces, si los 20.000 kilómetros los has hecho con 6 meses, pues tendrás que cambiarlo los 6 meses. Si funcionas muy poco con el coche, pues tendrás que cambiar el aceite cada año independientemente de los kilómetros que hayas hecho, que hayas hecho 1.000 o hayas hecho 5.000, ¿vale? Por eso es esos plazos que se ponen los fabricantes, ¿vale? Bien, eh, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda o aportarnos algo, como nuestro amigo Eduardo, que mira, oye, nos ha enseñado algo nuevo, por lo menos yo esto no me había fijado, ¿eh? A lo mejor lo he leído, ya no lo recuerdo, a lo mejor he leído lo de la prueba HTHS, ¿vale? Será High Temperature, High Pressure o algo así, será más o menos la traducción, tengo que verlo, ¿vale? Pues quizá lo he visto, pero no me he fijado. A lo mejor he visto las siglas, no he pensado que era otra cosa y no me he fijado. He visto siempre, eh, pues eso, las clasificaciones API o la clasificación SAE, ¿vale? Esta cual, tienes una zafira que la usas muy poco y el aceite huele a gasolina, ¿eh? Realmente, si te fijas, te tocan los dedos, te los frotas y cuando lo hueles notas de fondo, ¿vale? Te llega el olor del aceite, el olor del motor, pero de fondo notas ese olor a gasolina, te llega perfectamente, se nota muy bien. En motores que están muy rodados se nota menos, huele más bueno, al olor característico del aceite de motor, ¿vale? Huele más a eso, se nota. Si tienes el olfato muy fino, pues quizás sí lo notes, pero se nota menos. Motores que trabajan muy poco, se nota perfectamente, se huele muy bien, ¿vale? Y se debe de cambiar el aceite porque ese aceite pues está degradado, no lubrica bien, ¿de acuerdo? Entonces para proteger el motor hay que cambiarlo. De ahí viene también un poco pues esto que os comentaba antes, ¿no? Que antiguamente pues se hacían mezclas de aceite sintético con semisintético para pues eso, porque los mantenimientos eran más frecuentes y para ahorrar un poco de dinero y tener más calidad pues se hacían esas mezclas, ¿no? Que tampoco se hacían muchas veces, por lo menos aquí en mi zona, pero sí sé que se hacían, ¿vale? También se hacía un cambio de aceite semi y uno sintético, ¿vale? Este cambio te toca semi, ¿vale? Y el siguiente pues le hacían sintético, full sintético, ¿no? Entonces jugaban un poco ahí, pues bueno, pues con la economía de cada cual, ¿no? Cada uno el que podía más, pues le ponía siempre el full synthetic y el que pues podía menos, pues hacía estas triquiñuelas, ¿vale? Bien, no sé si tenías alguna pregunta o alguna duda más. High temperature, high sheet, shear. Shear, no recuerdo lo que es. Shear será la presión seguramente o el aguante que tiene a dividirse seguramente. Ah, estupendo. Tengo que verlo, me has dejado con la curiosidad porque esto no lo había visto yo. Y mira que estuve dando un repasillo antes de abrir el directo para... Bueno, estuve mirando un repasillo, pero claro, no conocía esta prueba y no la he mirado, evidentemente. Tal cual, lavado de cilindro, claro. Ah, sí, sí, puede ser, claro, perfectamente. Lavado de cilindro es algo bastante malo, ¿eh? Esa expresión hace tiempo que no la oigo. Lavado de cilindro, esa es buena. El lavado de cilindro es cuando, para aquellos que no lo conocéis, el lavado de cilindro es cuando el combustible pues quita los restos de aceite que te dejan los segmentos cuando está bajando el pistón, ¿vale? Entonces le quita toda la lubricación al cilindro. No sé si sabéis, cuando el motor está trabajando, pues dentro del bloque de motor hay una atmósfera de aceite lubricante, evidentemente, porque ahí hay barboteos, salta el aceite, salpica. Y los segmentos, hay uno de los segmentos que se llama el segmento de engrase, que lo que se encarga es de rascar en los restos de aceite que quedan en el cilindro, ¿vale? Y deja una cantidad mínima para lubricar el pistón, para que no gripe, ¿vale? Entonces, eh,
Si tienes un problema, por ejemplo, en los motores diésel ocurre mucho cuando los inyectores chorrean, que no pulverizan el combustible, sino que los chorrean, pues lo que hacen es que lavan las paredes del cilindro y se produce un gripado, ¿vale? Esto también se ve cuando en los motores de gasolina, antiguamente los motores de carburador tenían algún problema y tenían una dificultad de arranque, pues bueno, le entraba mucha gasolina al motor y lo que hacía es que se lavaban los cilindros, ¿vale? Y se perdía mucha compresión, ¿vale? No tener ese ajuste necesario de los segmentos con los cilindros porque te falta esa película de aceite, pues lo que se producía es el lavado de cilindros, ¿vale? Y esto dificultaba mucho más el arranque. Si ya de por sí tenías un problema que te dificultaba el arranque, pues con un lavado de cilindros más te lo dificultaba. ¿Qué es lo que se hacía entonces? Pues teníamos que quitar las bujías, cogías la aceitera, la arcuza, y le inyectabas a los cilindros pues unos cuantos pulsaciones de aceite y pues recuperabas un poco y mejorabas el sellado de los segmentos, mejorabas la compresión y facilitabas el arranque, ¿vale? Si le echabas mucho, pues te, pues te mojaba los electrodos de las bujías y ahora pues tampoco arrancaba. O sea que si le echabas poco no servía para nada y si le echabas mucho pues tampoco. Es decir, tenías que buscarte ahí un poquillo la forma de que aceptar, ¿no? Pero esa expresión es antigua, eso me ha gustado. Chear, corte, sí, claro, claro, chear. Corte, lo que te decía, cortarte la película de aceite, es lo que se referirá. Tengo que verlo, ya te digo, tengo que ver la prueba esta, el ensayo este, a ver qué tal va, porque es interesante, seguro. Bien, los aditivos pueden mejorar, por supuesto que sí, los aditivos mejoran el aceite del motor. ¿Es bueno añadirle aditivos al aceite? Pues depende. Esto es, con el tema de los aditivos yo soy bastante crítico, ¿vale? Esto es como las medicinas. Tú no te tomas todos los días una pastilla por si te vas a resfriar. Te la tomas cuando estás resfriado, ¿no? O el jarabe, ¿no? Tienes el jarabe, tienes el resfriado, tienes la garganta irritada, te tomas el jarabe. Pero tú todos los días no te tomas un jarabe por prevenir un resfriado, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Es decir, hay aditivos que son buenos y hay aditivos que debes de usarlo cuando lo necesitas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un aditivo que puede ser muy bueno, pues es, bueno, es que no sé si se pueden decir marcas comerciales aquí, pero bueno, hay uno que lleva, pues, nanopartículas de cerámica, de diamante, etcétera, de agentes que son antifricción, ¿vale? De muchísima calidad, que lo que hace se impregnan en los metales, ¿vale? Se quedan adheridos a los metales por un proceso químico, ¿vale? Eso es una historia. Pues, ¿qué ocurre con estos aditivos? Pues que evidentemente disminuyen mucho las fricciones y el rozamiento, con lo cual eso es bueno para el motor, ¿vale? Ese sería uno de los aditivos, pues que podríamos decir, mira, pues sí, conviene utilizarlo. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando el motor es nuevo. Pues cuando es nuevo tampoco conviene, porque lo que interesa es que el motor ruede y las piezas se adapten. Si le echas este tipo de aditivo, pues va a dificultar esa adaptación. Entonces conviene que el motor ruede un tiempo, ¿vale? Cuando tenga, no sé, pues 20, 30 mil kilómetros, pues dice, mira, oye, ya sí, ya ha rodado esto lo que tenía que rodar, pues ahora sí le voy a echar un aditivo para prolongar la vida de mi motor, ¿vale? Estupendo. Pero no se lo eches el primer día que compres el coche, porque lo que te interesa es que las piezas se adapten, ¿vale? Utilizar estos aditivos cuando el motor tiene 500.000 kilómetros, pues ya no tiene tampoco ningún sentido. ¿Por qué? Porque ya el desgaste ya lo tiene. Entonces esto no va a hacer ningún milagro. Y tú tampoco te vas a gastar un dinero, que suelen ser caros estos aditivos, en proteger un motor que ya está desgastado, ¿vale? Porque no, ya no es su función es prevenir esos desgastes y prolongar la vida útil del motor, ¿vale? Entonces, ahí no lo vas a utilizar, ¿vale? Luego existen otro tipo de aditivos, como por ejemplo, pues los aditivos que se echan a los combustibles. ¿Cuándo conviene echárselo? Pues cuando tengas un problema. Si no tienes ningún problema, pues déjalo como está, ¿vale? Muchas veces hay un exceso de celo en estos temas y lo que estamos realmente es perjudicando nuestro motor. Así que leerse bien las instrucciones, pensar bien para qué son esos aditivos, si son preventivos o si son correctivos, ¿vale? Como por ejemplo los eliminadores estos de humo famosos para la ITV, ¿vale? Eso sería un correctivo. Pues pensar muy bien qué necesito, si este aditivo realmente lo necesito y me conviene, o pues realmente lo que voy a hacer es tirar el dinero, ¿vale? O puedo perjudicar mi motor.
Entonces, ojo con los aditivos. Lo vamos a utilizar cuando y donde sea necesario. ¿Ok? Bien. No sé, ¿alguna pregunta o alguna duda más o alguna aportación nueva también? ¿Por qué no? Bueno, pues yo creo que hemos visto ya un poco más o menos, pues yo creo que las principales preguntas y las dudas que pueden tener los propietarios de los vehículos, los usuarios de los vehículos normalmente, ¿no? Hemos entrado en cosillas más técnicas, ¿vale? No era la intención de entrar ahí en profundidad porque esto puede aburrir un poco, ¿vale? Pero yo creo que sí que hemos explicado un poquillo más o menos las dudas que podamos tener, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta vosotros o alguna aclaración que podamos hacerlo, yo o algunos de los que quedamos por aquí en el chat, ¿vale? Y estoy revisando un poco las preguntas más o menos que tenía por aquí preparadas, ¿vale? Por si hay alguna cosa interesante que nos hayamos saltado. Esta ya la hemos visto, se pueden mezclar. Se pueden mezclar aceites de diferentes tipos, creo que ya hemos hablado algo también. Cuidado con ello, cuidado con esto. Antiguamente también se veía mucho, y en los concesionarios se suele ver bastante, cuando un motor ha estado trabajando con aceites de calidad y cuando el cliente pues ya decidió buscar aceites de inferior calidad, ¿no? Se nota mucho. Ves un motor por dentro y se ve muy sucio, con restos de, bueno, pues restos de aceite quemado, restos de grasas, de barros, etcétera. Y se nota mucho, se ve bastante, ¿vale? Y evidentemente esos aceites pues no han trabajado bien, no le han dado buena vida al motor. Cuando mezclamos aceites de diferentes tipos podemos encontrarnos con que los componentes, los aditivos que se le echan, le eche una marca y el que le echa otra, puede que entre ellos se anulen o se degraden o se descompongan, ¿vale? Entonces ese es uno de los principales motivos por el cual no se deben de mezclar aceites, porque podemos hacer que choquen unos con otros, y lo que nosotros pretendamos de invertir un dinero en un aceite de mejor calidad, por ejemplo, que nos va a prometer, por ejemplo, limpiar el motor, pues puede ser que esos aditivos se degraden o se corrompan con los aditivos que tenía el aceite anterior. Entonces ahí podemos tener un pequeño problema. Aunque, como ya hemos dicho antes, ante una emergencia es mejor tener cualquier tipo de aceite que no tener ninguno, ¿vale? Si tenemos un problema de falta de presión de aceite o de falta de nivel de aceite, es mejor tener cualquier aceite que no tener ninguno, evidentemente, porque no tener ninguno es reventar el motor, es griparlo. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos explicado qué significa el 5W30, etcétera. Hemos hablado de las densidades. Aquí nuestro amigo Eduardo nos ha hablado también de un poquito de, bueno, nos ha indicado una de las nuevas, uno de los nuevos test y clasificación de los aceites, que yo no la conocía y tengo que verla. Y bueno, pues yo creo que hemos visto un poquito así más o menos todas las dudas principales que suele haber, ¿no? Aceites en climas cálidos, hemos hablado de ello, en climas fríos también. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, ninguna duda más o ninguna aportación, o queréis hablar de algún otro tema o cualquier otra cosa, voy a mirar si tengo algunos comentarios por aquí, que a veces me entran comentarios por otros vídeos. Pues bueno, no tenemos nada más. Si no tenemos nada más y no tenéis nada más que preguntar, pues simplemente espero que os haya gustado el directo de hoy. Si os ha gustado, pues dale un like, por favor, y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.